Damos la bienvenida a Guillermo Moreno, al programa Diversamente, General Madariaga. Estamos Martín Lorenzo, Sabrina Falli, Fabián de la Fuente y también Santiago Escobar en los controles. Le damos la bienvenida. Buen día, Guillermo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer hablar con ustedes, Bueno, nosotros siempre hacemos una pequeña... ¿Lo puedo tutear, Guillermo? Sí, claro. Bueno, compañero, ¿no? Este programa lo hacemos desde la CTA, bueno, somos todos militantes y compañeros. Para contarle a la audiencia, que muchos seguramente lo conocerán, Guillermo Moreno es empresario, político, economista, fue secretario de Comunicaciones, fue secretario de Comercio y también agregado, si no recuerdo mal, económico en la Embajada de Italia, así que una amplia experiencia en lo político y en lo económico. Y bueno, lo llamábamos, recién comentábamos en el bloque anterior, para tener su visión y su lectura de las medidas de lo que está pasando, lo que no se está pasando diariamente como consumidores, como vecinos y como ciudadanos y trabajadores. Y lo primero, porque por ahí se nos va el tema ahí está, se me había ido. Se nos va el tema a lo que es el DNU, pero pasan tantas cosas que queríamos volver, si puede ser, Guillermo, a lo que fueron todas las medidas que tomó el ministro de Economía, ¿no? Si le parece empezar por ahí, ¿qué visión tiene? Porque son las que estamos viviendo ya cada vez que vamos a hacer una compra, ¿no? La devaluación, bueno, todas las medidas que tomó ya la semana pasada. ¿Qué lectura hace como economista y político de esas medidas de Caputo? Bueno, mire, en realidad las medidas de Caputo las tenemos que poner en un contexto. Hay parte del discurso de Milei, el día que asumió, que tenía, que podríamos integrar y podríamos decir un carácter de verdadero. Milei asume con la crisis más importante en términos económicos de la dictadura para acá, sin ningún lugar a dudas, sin ningún lugar a dudas. La situación macroeconómica argentina es pavorosa, mucho peor que en el 2001, mucho peor que en el 89. Este es el punto de arranque. Después vamos a llegar a lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Uh-huh. Pero primero tenemos que partir del diagnóstico correcto. La situación fiscal y la situación externa que atraviesa la Argentina no tiene antecedentes en el mismo tiempo y lugar. Lugar es la Argentina y en el mismo tiempo es lo que estamos viviendo. La situación fiscal fue la que terminó con el gobierno de Alfonsín. La situación externa es lo que terminó con el gobierno de la Rúa. Uh-huh. Cada una por separado terminó con un gobierno, imagínense las dos juntas. Vuelvo a repetir. La situación fiscal que está atravesando la Argentina hizo colapsar al gobierno de Alfonsín. Esa historieta de que fue el peronismo, eso es toda mentira de los radicales. ¿No? Eso es un desastre que llevó a Alfonsín desde la economía a la situación macroeconómica, hizo que en algún momento le preguntara al secretario de Hacienda: a ver, dígame, secretario, ¿cuánto recaudamos en el día de hoy? Nada, presidente. Cero. Entonces, y se terminó. Y ahí Alfonsín se tuvo que ir. Y lo mismo aconteció con De la Rúa, algunos años después. Esto no se puede desconocer, porque si no, no se pueden entender las barbaridades de Milei. Uh-huh. Y la llegada de Milei. Exactamente. El peronismo es una singularidad del pueblo argentino. De hecho, ustedes son dirigentes sindicales, seguramente han viajado, residen delegaciones extranjeras de sindicalistas, y cada vez que le quieren explicar el peronismo a alguno de sus colegas, bueno, al final desisten, porque los empiezan a mirar con cara rara. No quieren encasillar en algo que no entramos.
a estos tipos no los entiendo. Bueno, claro. Eso es una extraordinaria singularidad de un pueblo bárbaro, increíble como es el pueblo argentino, pero que generó una segunda singularidad, que una persona perteneciente a una secta muy menor en el mundo, que es el anarcocapitalismo, sí, sin ningún concejal en el mundo, que serán algunos cientos. Usted imagínese que anarcocapitalistas en la Argentina hay 2. Yo conozco a 2, no conozco a más, y están peleados entre ellos. ¿Quién es el otro? Perdón, Guillermo, ¿quién es el otro? Diego Giacomino. Giacomino, bien. Giacomini, con I Giacomini. Con I final. Diego Giacomini. Y peleados entre ellos, porque Diego le dijo oportunamente a Milei: si te vas a dedicar a la política vas a frustrar unas ideas extraordinarias, porque la sociedad argentina o la sociedad mundial no está preparada para la revolución anarcocapitalista. Claro, son para otro mundo. Son para otro mundo, exactamente. Entonces, ¿cómo se explica que un muchacho de esas ideas estrafalarias, que tiene como mentor a un guía intelectual, Jesús de Soto, vivo, economista, de la Universidad del Rey Juan Carlos, una universidad pequeña en España, tiene entre sus elementos formadores de sus alumnos una ponencia que dice: Dios es anarcocapitalista? Así le da clase a los alumnos. Tranquilo. Dios es anarcocapitalista. Si vos ahora entras a internet y ves esa ponencia, decís: no, a este no lo leo. ¿Está bien? Claro. Es como que un tipo te diga que con 1,5 litros de Coca-Cola se echa una sopa bárbara. Claro. Digo, si no, mirá, hago cualquier cosa, porque comí en Brasil, comí en Colombia, viste que mezcla. Pero hacer una sopa con una Coca-Cola, decir, bueno, no, eso ya me excede. ¿Está bien? Entonces, Dios anarcocapitalista forma a los alumnos, y ahí está formado Milei. Claro. O sea que vos imaginate que si yo no te cuento esto, no se entiende cómo llegó Milei. En términos políticos, venimos de 2 gobiernos que fueron un asco, pero no es que te estoy dando un adjetivo por darte. El gobierno de Macri y el gobierno de Alberto y Cristina fueron un asco, y si no se asume como tal, no se entiende a Milei. ¿Cuándo comenzó esta situación macroeconómica? Bueno, nosotros ya lo veníamos viendo allá para el año 2011-2012. ¿Qué nos confundió en nuestro gobierno? La crisis del 2008, que pegó en la Argentina el 2009, ¿te acordás? La del Lehman Brothers. Sí. De las hipotecas subprime, toda esa cuestión. Sí, toda esa tontería donde los marxistas y los liberales tenían el mismo diagnóstico. Los únicos que teníamos un diagnóstico distinto de lo que había pasado en el mundo éramos los peronistas, porque lo habíamos vivido. ¿Y quién la pagaba también, no? Bueno, siempre las crisis. Sí. Pero, pues imagínate que los marxistas y los liberales partían de la idea que los banqueros por primera vez habían hecho una cosa buena, que es darle la plata a los pobres. Como en general los pobres en Estados Unidos son negros, estos negros pobres, al no devolver la plata de los préstamos que le habían dado para comprarse sus casas, habían hecho colapsar el sistema capitalista. Sí. Le tenían la culpa a ellos, ¿no? Bueno, pero eso es lo que vos acabas de definir como crisis subprime. ¿Es eso? Claro. Bueno, una barbaridad de diagnóstico, te puedo imaginar. No es casualidad que tanto Telesur como la CNN hayan tenido el mismo diagnóstico, ¿eh? Es porque tienen una visión, una aproximación de la realidad desde sus marcos teóricos que los hace decir tremendas tonterías. Ojo que a pesar que nuestro gobierno tuvo un diagnóstico correcto, yo te invito a que leas el discurso de cuando se anunció el Procrear en el Museo de la Casa Rosada, el que está abajo, sí, el Museo del Bicentenario, con Cristina al lado. Hubo un funcionario que anunció el Procrear.
y que justificó el lanzamiento de Procrear. Porque esto es la verdad histórica, si no, nos mentimos. Sí, verdad. Un funcionario de nuestro gobierno, cuando lanza el Procrear, justifica el lanzar. ¿Te acordás lo que era el Procrear, no? Sí. Créditos para... Sí, acá en Madrid se hicieron muchísimo. Muy bien, o sea que justo venía mencionar la crisis de las hipotecas. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjate cómo lo justifica. En nuestro gobierno, después que Cristina había dicho lo que había dicho en el mundo, dice, mire, le voy a explicar lo que pasó porque nosotros lo vivimos en el 2001. Ahora, esto es importante para ver a dónde vamos llegando, porque no es tema menor, porque si no entendemos cómo llegamos, no entendemos cómo salimos. No digo que tengo la razón, simplemente estoy invitando a una reflexión. A ustedes y a los que nos están escuchando, reflexiones muy duras, muy duras, pero estamos en una situación muy compleja. Entonces, para el 2011, 2012, ya sobre todo en el 2011, estábamos confundidos en el gobierno, porque pensábamos que la caída de los precios internacionales de los productos exportables argentinos y del conjunto de la manufactura era producto de la falta de demanda que se había producido por esta crisis. Entonces pensamos que la caída de los precios era circunstancial. Hasta que nos dimos cuenta que no era circunstancial, sino que era estructural. Porque había acontecido en Estados Unidos una situación extraordinaria, que había empezado muchos años antes, y que era la revolución energética norteamericana. El mundo hasta ese momento se explicaba con los norteamericanos yendo a buscar el petróleo, porque ellos se habían quedado sin petróleo. Y resulta que el mundo había cambiado porque Estados Unidos se iba a producir en pocos años en el principal pueblo productor de petróleo que más lo utiliza. O sea, tiene tecnología, tiene un pueblo organizado y a su vez consiguió lo que le faltaba, petróleo. Con el shale gas y el shale oil. Ah, bueno. Pero eso generó una baja extraordinaria de precios en el mundo, que confundió al gobierno norteamericano, porque una cosa es que te lo cuente 10 años después, 12 años después, y otra cosa es vivirlo en el momento. Y ahí el gobierno argentino, ya para el 12, 13, que estaba consciente de esto, tenía que tomar una decisión. Porque a la Argentina le estaba pasando lo mismo que le pasó a Perón en el año 1952, cuando recuperada la economía europea, vuelve a exportarle al mundo y vuelve a frustrar los incipientes procesos de industrialización que se estaban dando, por ejemplo en la Argentina, porque los productos europeos pasan a ser buenos, baratos y bonitos. Buenos, baratos y bonitos. Ahí estamos en el año ¿cuánto? 2012, 2013. En el 2012, 2013. Claro, bajan los precios en el mundo, lo mismo que le pasó a Perón en el 52 cuando se recupera la economía europea, posterior al Plan Marshall. El mundo europeo vuelve a ser productos buenos, baratos y bonitos. Y acá estábamos haciendo nuestra industria, pero todavía no habíamos alcanzado ese nivel de competitividad. Por lo tanto, nuestros productos también eran buenos, baratos y bonitos para la economía latinoamericana o hispanoamericana, pero no compitiendo con la economía europea, que hasta ese momento fabricaba armas, año 45, la Peugeot, por ejemplo, no fabricaba autos o herramientas, fabricaba tanques. ¿Está bien? Y eso no es decir, ¿no? Y para el año 52 ya vuelve a fabricar herramientas y autos. Y entonces Perón tiene ese problema. Perón intenta solucionarlo. Después bombardea la plaza y pasa todo lo que nosotros conocemos. Bombardea la plaza porque se da cuenta que Perón le empieza a encontrar la pata a la sopa. Apostando a la industria pesada, ¿no? Y eso es un invento de la historia redactada por los radicales, por Gerchunov.
No, este es el problema que tenemos los periodistas, tampoco encontramos nuestra historia, tampoco hacemos nuestra historia. No, es bravo lo que nos pasa, amigo. Es bravo lo que nos pasa, claro, es bravo. Nos han escrito tanto, nos han escrito tanto tanto de todos lados. Es increíble que sigamos cantando la marcha. Claro. Claro. No, lo que hizo Perón es un hecho extraordinario. Aparte de los contratos petroleros con la California, la vieja eso. Que intenta empezar a resolver por donde hay que resolver el suministro energético, se da cuenta que con YPF no vamos a llegar a la provisión de energía, y hace entonces los acuerdos con la California, que los radicales después destruyen innecesariamente, porque ahí nosotros nos apropiábamos de tecnología y podíamos haber llegado al autoabastecimiento mucho más rápido, pero Perón se alía con los norteamericanos. Por eso, cuando uno relee a Cook, tiene que leerlo, gran compañero, a la luz de lo que te estoy contando ahora. Porque si lees a Cook, si lees los contratos con la California de Perón, no entendés nada. Y terminas en el trotskismo. O diciendo que el viejo, en vez de un revolucionario, es un reformista. Y ni te cuento si termina leyendo a Laclau 30 años después. Se te arma un matete en la cabeza que no entiende nada. ¿Cómo lo resolvió Perón? Lo resolvió con el Congreso de la Productividad y el Bienestar General, una cosa extraordinaria. Lo resolvió diciendo, primero entendió que teníamos un problema con el dólar, entonces empezó diciendo que ¿quién vio un dólar en la Argentina? Para que la gente no comprara dólar, y le hicieron caso. Lo segundo dijo, hay que hacer un esfuerzo de producción. Entonces dijo, todo argentino tiene que producir por lo menos lo que consume. De esta frase te acordás, ¿no? Escúchame, me está contestando como mi hija menor. Eso significa, ahí está. Eso significa así. Porque viste que tu hija nunca sabe cuando te hace si te está dando la razón o te está no me estás viendo la cara. Nosotros te transmitimos también el programa por el sello televisión, tendrías que vernos por ahí, entonces me ves la cara de atención. Claro, sí. Mientras se come me como un pan dulce que hicimos ayer con los compañeros para entregar ahí, para compartir con los vecinos del barrio. Vos tenés que pensar que el hum de mi hija no sabés si te está diciendo sí o está pensando en vete vos. Entonces, finalmente hace otra frase muy interesante que dice: aquel que no está dispuesto al sacrificio no puede ser beneficiario de la felicidad que reclama. Aquel que no esté dispuesto al sacrificio no puede ser beneficiario de la felicidad que reclama. Estas frases son de una importancia que te hace hacer un programa económico. Claro. Para los economistas peronistas esto es muy sencillo, juntar todo esto más lo que es realmente revolucionario. El Congreso de la Productividad y el Bienestar General le pide a los diputados, la sala de diputados junto a los empresarios, junto a los sindicalistas, hace unos discursos maravillosos, te recomiendo que los leas, y llega a la conclusión que hay que hacer un salto de productividad. El problema de la economía argentina es que estaba cara. Claro, iba a empezar una Argentina distinta, donde el modelo pasa del sesgo al consumo al sesgo a la producción, del sesgo al consumo al sesgo a la producción, y para incrementar la producción tenés que incrementar el ahorro, porque si no tenés que tomar deuda externa, porque no hay inversión sin ahorro. El ahorro puede ser doméstico o externo, o sea, local o internacional. Si es internacional se llama deuda, si es local es ahorro genuino transformado en inversión a través del sistema financiero. Hasta ahí nos vamos haciendo entender. Absolutamente. Sí. Es una situación similar, ¿no? Les cuento a los oyentes, igual. Estamos hablando con Guillermo Moreno, haciendo un poco de historia para traerla al presente y ver si... Para comprender, ¿no? Para comprender el presente, ¿no? Exactamente igual.
producto de la revolución energética norteamericana. A Perón le tocó la recuperación de la economía de posguerra europea, y a nosotros nos tocó estas cosas que Dios nos pone en el camino, la revolución energética norteamericana, que le hace a la economía norteamericana tener una ganancia de productividad prácticamente igual a la que tuvieron los ingleses con la revolución industrial. ¿Está bien? Bien. Con lo cual los norteamericanos son los que ahora empiezan a hacer productos buenos, baratos y bonitos, desplazando a los chinos. Los chinos, como está el Partido Comunista al frente, entienden esto y también hacen su esfuerzo de productividad. Pero ahora lo tenemos que hacer nosotros los argentinos. Y ahí se produce un debate muy interesante en el seno del gobierno. Muy interesante en el seno del gobierno. Los economistas peronistas que le decimos al gobierno, a Cristina. Ahora volvemos al 2012, ¿no? Sí, ya Cristina, sí. Al Poder Ejecutivo es unipersonal, que le decimos, mire Cristina, tenemos este problema, hay que hacer un esfuerzo de productividad, por lo tanto eso implica ir por inversión. La famosa frase, se están tirando las ensaladas en los asados, nos pasamos de la raya, se guarda la carne y se tiran las ensaladas porque ya se les condimentaron, esto no puede ser. Tenemos que expandir la frontera de producción y lo tenemos que hacer con ahorro interno. Hay que cambiar el sesgo del modelo. El sesgo, no el modelo. No el modelo nacional y popular. Hay que cambiarle el sesgo del consumo a la producción. Cristina lo entiende, autoriza una reunión y después cambia de opinión. Y ahí acepta la tesis de Kicillof, de que se puede seguir por demanda si nos endeudamos. El que empieza este modelo es Kicillof. ¿Esto cómo se salda? Se retiran los economistas peronistas del gobierno, que es cuando vos decís nos vamos de agregado, pero nos vamos todos, digamos. Se produce una decisión que la puede tomar desde el punto de vista legal. El Poder Ejecutivo es unipersonal. Y Cristina aterriza en las concepciones socialdemócratas. Año 2014. Terminada la década ganada, lo primero que hace Kicillof, el actual gobernador de la provincia, al cual voté, porque no vas a pensar que por todo lo que te estoy diciendo no lo voté, por supuesto, lo voto como gobernador, no como economista. Como economista tiene que estudiar, pero como gobernador. Y lo primero que hace él con Coqui Capitanich, ¿vos te acordás que Coqui Capitanich era jefe de gabinete? Sí. Que también es un muchacho que viene del cabalismo y de la socialdemocracia. ¿Vos te acordás que Capitanich estuvo en el equipo de Caballo? No lo recordaba. Bueno, porque no hablas mucho con los formoseños, porque Capitanich es el que estamos tenía lejos, que privatizar. Claro, pasa estamos lejos. No, pero si hay CTA en Formosa. En Chaco. Bueno, entonces habla con el Chaco. No estás nada lejos en el Chaco. Estás ahí. Capitanich hacía parte del equipo de Caballo y Caballo lo instruyó para que privatice el Banco de Formosa. Y el equipo técnico que tenía que privatizar el equipo de Formosa, que no sabe por quién estaba encabezado. ¿Estaba Capitanich ahí? Te lo vuelvo a decir. Capitanich estaba en el equipo de Caballo. Sí. Caballo lo instruye para que privatice el Banco de Formosa. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Capitanich elige un equipo técnico para privatizar el Banco de Formosa. Elige un equipo técnico, porque no es que privatizar el banco se hace como vender un almacén. ¿Estamos de acuerdo? Sí, necesitas varias decisiones técnicas. Ahora la pregunta que te hago es: ¿quién era el que encabezaba el equipo técnico para privatizar el Banco de Formosa? Ya tenemos a Caballo, tenemos a Capitanich, y falta el responsable del equipo técnico para privatizar el Banco de Formosa. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo no. Bueno, no me vas a decir que era... No. ¿Viste? Dale, decilo. ¿El actual? ¿El presidente? No, el actual presidente no, el actual presidente no es de Caballo.
Mira, que hable más fuerte, que no se le escucha, lo dijo con temor. Yo se lo estaba soplando, pero no me daba bolilla. Bueno, ¿quién dijiste? Kicillof. ¿Viste? Pero era más joven aún, digo, ¿no? Tenía claro, 16 años. Era aún más joven. Son de la misma generación que Diego Giacomini. Era la interna en economía. Claro. Y Kicillof era de una agrupación que se llama Tontos pero no tanto, que son los que deciden no votar porque hay que ir a 500 kilómetros de distancia y todas esas pavadas. Yo tengo mi hijo, economista, que también un poco más joven, pero es de esa misma época. Y Diego Giacomini es la antítesis de eso. Y Diego Giacomini es el que convence a Milei de irrumpir en el anarcocapitalismo. Cuando a veces me veo con Diego, le digo, che, que de pelote que hiciste. Sí. Mirá que pero nosotros hicimos cosas, pero... Esto es la historia, amigo. Claro. Bien. Ese grupo de Capitanich y Kicillof, ya oficialista, porque al principio no lo era, pero después lo aceptamos con mucho cariño en el gobierno, a instancias de Kicillof, devalúa. Y ahí arma un desastre tremendo. Porque aparte de hacer pedazos el ingreso de los trabajadores, como bien vos sabés, cada vez que se devalúa, modifica de raíz el esquema de producción y trabajo. Y facilita el mantener en el consumo y el año 14 y 15 a través del arreglo con el sistema financiero local, a través de haber arreglado con el Club de París, arregla con Repsol, le paga con bonos y a su vez intenta arreglar con los fondos buitres. Vos te tenías que acordar toda esa discusión en el 2015 con los fondos buitres. Sí, también, sí. Muy bien, mira cómo la historia se va entendiendo. No, y yo lo que voy pensando es que también en ese contexto se venían junto con las elecciones y también, bueno, con un armado desde Cristina, digamos, con Scioli, que no era el candidato, porque esto también hay que decirlo, ¿no? Teo Guillermo no era la persona, o por lo menos en lo que en las líneas más abajo no se mostraba mucho Scioli, ¿no? Era más Randazzo en ese momento y después, bueno, como terminó siendo Scioli, después con una interna acá en la provincia de Buenos Aires, que también creo que tanto lo político como lo económico creo que conspiró, ¿no? Un poco en esa época. Vos le estás dando la lectura político al desorden económico. El desorden económico de un proyecto que se había completado y que la salida es muy dificultosa porque con devaluación, vos imaginate que la salida de Kicillof es devaluar. Bueno, está claro que atenta contra los intereses populares. Sin embargo, el discurso era que te venía la revolución. Pero el establishment lo acompaña a Kicillof. No acompañaba a los economistas peronistas. Claro. Pero acompaña a Kicillof. Deroga la ley de abastecimiento, por ejemplo, la cambia. En realidad no la deroga, la cambia. Le saca todos los elementos. ¿Qué era la fortaleza de la ley de abastecimiento? Que el incumplimiento de la ley de abastecimiento te metía en el Código Penal. No era una falta administrativa. Directamente incurrías en el Código Penal, con todo lo que implica estar en el Código Penal, ¿no? No, más vale. Bueno, eso, lo que ahora deroga Milei es una ley de abastecimiento que no sirve para nada, que es la que reformó Kicillof. Estoy hablando del Kicillof economista, ¿eh? Sí, con su no equipo, con Costa, con Naón, todos los que estudiaron en Londres. No Kicillof, pero todo el equipo de él estudió en Londres. En el mismo lugar que estudió, qué interesante esto, la vida. Lustó. En el mismo lugar que estudió Lustó. Que también pasó por el gobierno. Claro que pasó, fue el primero. Sí. El primero de Cristina. Bien, ahí estamos hablando, le cuento a los que recién se suman de nuestra audiencia, estamos hablando con Guillermo Moreno, va haciendo un poco de historia económica y política para llegar a la actualidad, ¿no? Para entender un poco más de lo que nos está pasando. Ahí vino Macri, que intentó resolver el tema fiscal. Hizo un lío tan espantoso que a los 60 días se arrepintió, dejó la cosa como estaba y se empezó a endeudar.
pasasescamente, digamos. No solo devaluó, sino que después empezó a endeudar. Hizo un mamarracho su economía y no salió más. Se enroscó tanto que no pudo desatar el nudo. Ganó en medio término las elecciones del 17 por la deuda, porque bueno, siempre que vos vendas las empresas públicas, que es lo que hizo Menem, no te endeudes, tenés. Total, vivir de chapa, ¿está bien? Tenés un tiempito. Y vivir de UPA, alguien te la da, listo, se terminó. Hasta que llega la reversión. Mientras Menem tuvo algo para vender, después se vino el lío. Mientras Macri tuvo para endeudarse, fue, sobre todo en dólar. Hasta que llegó el fondo. Y llega el fondo porque ya no puede pagar. Hasta el 17 ganó. En el 18 empezó el lío. Y en el 19 perdió. Pero a Cristina se le ocurrió duplicar la apuesta. Y eligió el rey de los socialdemócratas. ¿Que quién es? Alberto. Y bueno, porque no es que no sabíamos que Alberto era socialdemócrata, sabía todo el mundo. Sí. Nunca lo ocultó. No, para nada. Muy bien, entonces. Creo yo que la única esperanza de los que en ese momento acompañamos, por supuesto, la elección fue, bueno, no es Alberto solo, sino que es un gobierno peronista. Pero bueno, no. Claro, porque la política económica, que de lo que estamos hablando, fue Guzmán, que era otro chiquito metido por Stiglitz, socialdemócrata. Sí. Y la economía fue socialdemócrata. Y olvídate, no hay posibilidad de que una economía socialdemócrata resuelva los problemas de Hispanoamérica. Las que resuelven los problemas de Hispanoamérica es el peronismo, no la socialdemocracia. Y ahí vino el fracaso. Después Cristina empezó con esa tontería, yo hablé pero no me hicieron caso. Bueno, además un fracaso político, ¿no? De la coalición de no poder. Político, económico y social. Sí. Porque cada vuelta de tuerca que te fui contando agudiza el problema. Por eso llegamos a la herencia más grave de la democracia para acá. Muchísima más grave que el 2001, lo que le tocó a Duhalde, y muchísimo más grave que el 89, la que le tocó a Menem. Imagínate que el turco el primer año y medio la pasó difícil con la herencia de Alfonsín. Con la hiper. Claro, y tuvo la hiper de fin del 89 también, y después tuvo un conato de hiper en los 90. Sí. Y Duhalde la pasó mal, de hecho hasta perdió su salud mental. ¿Te acordás que decía que veía ríos en la Casa Rosada y todo eso? Y se tuvo que ir. Y sí, con la situación social explotada. Duhalde eligió muy bien a su sucesor. ¿Quién fue el sucesor de Duhalde? Néstor. Muy bien. ¿Y quién lo eligió a Néstor? Y lo eligió Duhalde y estaba muy también bien, ahí dando vueltas de la sota, ¿no? Y eso fue al principio. Y Reutemann y había esas opciones y bueno, eligió bien. Claro. Reutemann dijo que vio cosas, de la sota no quiso. No quiso, bueno, Néstor. Y ahí apareció Kirchner con un grupo de desaforados, que éramos nosotros, muy poquitos, que dijimos vamos a darle. Y de ese vamos a darle surgió la década ganada, gracias a los votos de Duhalde. Sí. Porque de Kirchner no sabíamos ni escribir el apellido. No, es verdad. No le conocemos la cara. Lo votamos sin conocerle la cara. Se hacía la pintada escribiendo cocina en inglés. Sí. Kirchner. Cualquier cosa se escribía. Sí. Che, ¿cómo se escribe? Y no, debe ser como cocina en inglés. Y se hacían las pintadas, bueno, la famosa kitchenette de los norteamericanos. Bueno, ese gobierno, un día me preguntó Cristina cómo nos juntamos, cómo hizo ese gobierno, y le dije que éramos como los perros callejeros, nos olfateamos y se arma la jauría, porque venía uno de cada pueblo y sin embargo, bueno, muy bien. Ahora ese modelo se completó y apareció Kicillof y devaluó e hizo todo lo que hicimos, y después vino Macri y después vino Alberto. Y ahora llegó Milei. Primer tema de Milei, primera pregunta obligada. Milei, que sería la primera pregunta. Moreno, Milei, este quilombo que usted acaba de contar, que lo empezó Kicillof, ¿lo resolvió con estas medidas? Exacto. Y a la vez te hago la pregunta, ¿era la única opción lo que está haciendo? Vamos, está bien. Nunca para seguírtela después de que me digas. Pero nunca hay una sola opción. Exactamente, pero se está vendiendo así. Siempre está el peronismo, gracias a Dios. Es que se está vendiendo como la única opción.
No, eso lo dicen ellos. Exacto. Pero no, porque si no, pues la opción podría ser Kicillof. Y entonces salimos de Guatemala para Guatepeor. Siempre hay opciones. Siempre hay opciones, pero sobre todo hay una correcta, que es el peronismo. Bueno, no es lo mismo que sea la opción Kicillof que sea la opción del peronismo. Porque si es la opción Kicillof, volvemos al inicio. Y volvemos a la devaluación para hacer pedazos los salarios. Viste que la verdad es dura, amigo. La verdad es muy dura. Y no tiene que ver con que los alineamientos políticos. A veces la verdad te hace que vos tengas que caminar el desierto descalzo. Ahora, la verdad es muy dura. Por eso los peronistas somos los defensores de la verdad y no de lo políticamente correcto. Y esto, a partir de ahora, es tu problema, no solo el mío, porque encima me llamaste un sábado a las 9:00 de la mañana para hablar de Milei y yo te empiezo a contar cómo llegamos acá. Y tu pregunta es la correcta. ¿Hay una sola opción? No, está la opción peronista, que no es la de Kicillof en términos económicos. En términos políticos, el peronismo somos todos. En términos económicos, hay una doctrina que define una economía. Sí, hay acciones de gobierno. Ahora, la pregunta antes de esta es, Milei, con esto, ¿resolvió el tema fiscal y el tema externo? Porque acá tenemos que llegar. Yo creo que no. No, es obvio. No solo que vos crees que no es. No, un no más grande que una casa. No resuelve el tema fiscal, porque los 17 puntos de déficit fiscal total, él hace la cuenta y te dice 15 porque son los datos de octubre. Con los datos de noviembre son 17 puntos del PBI. No lo solucionó. Ni solucionó el tema externo, porque no solucionó la cuenta corriente de la balanza de pago. Y el superávit comercial que puede llegar a tener no le alcanza para resolver el negativo de la cuenta corriente. Por lo tanto, la supercrisis que generó las condiciones que tanto Alfonsín como de la Rúa por separado se tuvieron que ir, uno por la situación fiscal y otro por la situación externa, y que ahora están las dos presentes, no se solucionaron. Por lo tanto, estamos mirando y no me toques. Estamos mirando y no me toques. Todo lo que estuvo diciendo Milei no solucionó este tema. Y ahora veamos si no hizo lo que hizo Guzmán, que es agravar la situación. Agravarla, eso te iba a preguntar. O lo que hizo Prat-Gay, que es agravar la situación. O lo que hizo Kicillof, agravar la situación. Porque Kicillof con la devaluación agravó lo que yo te conté que tenía. Esto no se solucionaba con una devaluación, esto se solucionaba mejorando la competitividad de la economía argentina, haciendo lo que hizo Perón en el 52, por eso le bombardearon la plaza. Cuando se dieron cuenta que Perón le había encontrado la pata a la sota en términos económicos, le bombardearon la plaza y entraron con la violencia. Bien, ¿por qué bombardearon la plaza? Sí, devaluar de la forma que se hizo, ¿se resuelve entonces esta situación? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Resuelve o no resuelve? ¿Resuelve la situación fiscal, por ejemplo, o nos da la competitividad, ¿no? Como así se vende, la competitividad externa. Pero si no resolvió la devaluación de Kicillof, ¿cómo va a resolver esto? Sí, eso sí. Todo esto que expliqué para decirte que la devaluación no es la solución. Sí, es como que hay... Lo que pasa que desde que vos entraste, digamos, y perdón que yo también te trate, o sea, sí, hay una generación, ¿no?, que no ha vivido eso, ¿no? Entonces, cuando llegan estos momentos... ¿Pero para qué tengo como la CTA? Claro. ¿Para qué tengo la CTA? ¿Para qué está la CGT si no es para explicarle a las generaciones que entran que no siempre es lo políticamente correcto, sino que hay que hacer lo que hay que hacer en la vida? ¿Para qué estás vos? Sino porque yo tengo un ejemplo en casa de 14 años que te escucha y te admira. Y bueno, acá tengo la posibilidad de hablar. La diferencia es que hablamos con la verdad. El peronismo habla de cara al sol. Por eso, ¿por qué me voy a Italia? Porque cuando me voy a Italia le digo a Cristina, me tengo que ir del país porque lo que ahora pase Kicillof, yo no me voy a callar. Y usted lo sabe. No, Moreno, está bien, váyase.
bien? Iba a tener los periodistas todo, y yo no le iba a hacer daño a un gobierno del cual había pertenecido, diciendo que lo que estaba haciendo Kicillof estaba mal. Iba a tener los periodistas todos los días en la puerta de mi casa. Esa es la verdad histórica. La sabe Kicillof y la sé yo. La sabe Cristina. Guillermo, una pregunta también sobre lo que están haciendo estas decisiones, ¿no? Porque se dice, muy bueno, bien, lo hacen entonces, realmente porque eso es quieren... importante. Déjame terminar, disculpa que te corte. Primero, Milei no resuelve la supercrisis. Sí. Y no solo no la resuelve, sino que la agrava. ¿Por qué la agrava? Primero, porque resolvió una situación con las medidas de Caputo que no son ni chicha ni limonada. Hizo algunas cositas con Caputo. Empezó a hacer una especie de ajuste ortodoxo. Pero con eso no va a ningún lado. Entonces el martes a la noche que anunció, terminó la primera etapa del gobierno de Milei. La primera etapa del gobierno de Milei va desde que gana el balotaje hasta las medidas de Caputo. Pero el miércoles a la mañana se inicia la segunda etapa del gobierno de Milei, y se inicia con un aumento desproporcionado del precio de la carne, y te arrastra todo el precio de los alimentos. Desproporcionado, loco, tan desproporcionado y tan loco que los propios frigoríficos exportadores, recuperando la memoria de la economía peronista, por motu propio hace un acuerdo de precio con los hipermercados. ¿Resuelve algo? Nada. Consigue que 100.000, 2.000, 10.000 familias compren un poquito más barata la carne, pero nada más. Pero lo hace, y como gesto es extraordinario, porque no lo hace el gobierno, lo hacen los exportadores de carne, que ganan plata cuando la venden afuera, no cuando la venden a los hipermercados. Y ellos van y le ofrecen a los hipermercados carne más barata. Esos son los que vienen de la vieja escuelita de la carne que hacíamos en el gobierno peronista. ¿Por qué la escuelita de la carne? Porque la carne es el alimento de los alimentos en la Argentina. En la Argentina, no en el mundo, ¿eh? Entonces vos tenés que tener muy cortita la carne. Y entonces todos los viernes a las 11 de la mañana se juntaba la mesa de la carne, que ellos la llamaban en joda la escuelita de la carne. No sé cuántos años después hacen algo que se discutía ahí. Muchachos, el bien común está por encima del bien individual, contradiciendo a Milei. ¿Quién? El sector privado. ¿Quién? Los exportadores extraordinarios. Sin embargo, esto pasa sin pena ni gloria. Y al mediodía, ayer se le ocurre aumentar el combustible, que el viernes anterior, al mediodía de ese miércoles, el viernes anterior había aumentado YPF con un muchacho presidente que se llama González, que fue vicegobernador de Santa Cruz, hombre de Cristina Kirchner. Ese viernes, cuando YPF aumenta el combustible, ¿quién le dio la orden a González de aumentar el combustible en YPF? ¿Los que estaban o los que llegaban? ¿Los que estaban o los que llegaban? Los que estaban, ¿quién eran? Cristina y Alberto. O los que llegaban, Milei. Ahora, un anarquista puede decir este es el precio, o deja librado al propio juego de los individuos la decisión. Algún día González, al cual estimo y aprecio, tiene que decir quién le dio la orden, porque no sea cuestión que lo diga de viejo y diga la orden me la dio Cristina y ya estemos todos muertos. ¿Para qué nos sirve esto? González es un pibe joven, porque si Cristina dio la orden de aumentar los combustibles, tiene que explicar por qué. Tiene que explicar por qué. No puede no explicarlo. Cristina tiene que no escribir un libro, sinceramente, tiene que explicar qué pasó en la economía de 2014 al 2015, sino que lo haga Kicillof. Y después, porque yo hice un libro hasta el 2013, un poco más, pero ya no me metí en economía. Está bien, en defensa del modelo se llamó. No lo habrá leído, no importa. Se agotó. ¿Está bien? Lo buscamos, el libro en defensa del modelo, que es el modelo que vengo contando de la década ganada, lo escribí yo. Ahora, alguien tiene que escribir lo que pasó en el 14, 15 y posterior. Y alguien tiene que escribir lo que pasó en el tema económico de Alberto Fernández.
Y sobre todo tiene que contar la anécdota de ese viernes de por qué YPF aumentó el combustible. Alguien tomó la decisión. ¿Y por qué faltaban 2 días para que asuma Milei? Bueno, alguien tiene que explicar eso. Puede haber sido Massa también, pero tienen que haber explicado qué fue lo que hizo que en el gobierno, las postrimerías de ese gobierno, aumentara ese combustible. Pero al miércoles siguiente, ya con 3 días de gobierno de Milei, volvió a aumentar Shell y todos los demás. Con lo cual se armó un zafarrancho en la economía argentina, donde los precios de los alimentos se multiplicaron prácticamente por 2. Y eso hizo que las familias argentinas ya no les alcance el salario para comer todos los días. Sí, que lo estamos palpando día a día. Que a su vez tenés una super crisis macroeconómica atada con alambre, que en cualquier momento se termina de desatar y barre con todo. Eso, Guillermo, eso te quería preguntar. Estas medidas de Caputo son medidas, vos has hablado de una primera etapa del gobierno de Milei, pero son medidas ideológicas, son medidas... ¿Por qué toman esas medidas? No, pero ¿estás hablando del decreto o de las medidas? No, primero de las medidas que toma... Ya te dije que no tiene importancia, ya está, ya fue superada por la realidad del día miércoles. Sí. Las medidas de Caputo son como la aceituna de la entrada de los 6 platos que te vas a comer. Sí. ¿Está bien? Así que poner la mirada en la aceituna, ponerla en el bistec toné, ponerlo en esto, viste que ojalá puedas. Sí, sí. Pero poner la mirada en las aceitunas y quejarte porque las aceitunas no le pusieron el suficiente aceite de oliva y el orégano y todo, no tiene sentido. Dejar las aceitunas y dedicarte a comer los otros 6 platos. ¿Está bien? Las medidas de... Yo ya te dije que se cerró esa etapa. Sí. ¿Para qué vamos a hablar de una etapa que se cerró? No tiene relevancia eso. Hasta ahí es donde podía llegar la primera etapa del gobierno de Milei. Sí. Después el mercado le contestó con la barbaridad del miércoles y deja al pueblo argentino sin comer. Y después viene el DNU. Sí. Entonces, porque el aumento de la carne y el aumento del combustible no son por las medidas de Caputo. ¿Está bien? Si no, erramos el vizcachazo. Nos ocupamos de los ojos de Kicillof y no de la devaluación de Kicillof. ¿Está bien? Erramos el vizcachazo. ¿Está bien? Erramos el vizcachazo. Che, ¿y quién fue el que presentó el plan Procrear en el Museo del Bicentenario? Ay, déjame hacer memoria. Uno era el muchacho del ANSES. Sergio Massa estuvo. Sí. Claro, Sergio, pero no Massa, el otro. El de Tandil, hincha del Racing. Sí, el coso de... Dios. Sí, el compañero acá de Tandil. Que ahora... claro. Sí. Sí. Exacto. Ahora fue candidato a diputado por el Cordobés, por el Cordobés y... acá en la capital federal. Sí. Bien. Pero no. Bocio, no me salía. Bocio, ahí está. Sí, bueno, no lo quería. No lo queríamos decir. Le damos demasiadas entidades. Y bueno, vos lo trajiste. Vos lo trajiste. Nos hacemos cargo. ¿Quién presentó el Procrear? ¿Quién hizo la puesta en escena macroeconómica del Procrear? No, y ahí ya no sé. Uy, ¿cómo? Con todo lo que dije, ¿no sabés? Pará, déjame hacer un poco de memoria, mirá. Bueno, dejá, ni nos acordábamos de Bocio, Si no te soplaron, no lo vas a sacar. Kicillof, el que hace la explicando la crisis subprime y toma la teoría de Telesur o de la CNN al lado de Cristina lo miraba y yo lo miraba de abajo, es Kicillof, que explica que en realidad no pagaste las hipotecas, la cuota, estos negros que encima de ser negros son pobres, no pagaron la hipoteca y entonces colapsó el sistema capitalista. Claro, es culpa de los... O sea que todo lo que hizo la CTA en su vida fue al divino botón. Lo único que tenía que hacer la CTA es entrar del Banco Credit Corp, prestarle plata a los pobres, y como después los pobres no iban a pagar la cuota, quebraba el sistema capitalista en la Argentina y hacíamos la revolución. Una estupidez, ¿está bien? Pero bueno, esto es porque las malas concepciones te llevan a malas políticas. Esto no significa que las buenas concepciones te llevan a buenas políticas, porque la práctica es superior a la teoría, como enseña Susana. Exactamente. Pero si pensás mal, nunca podés actuar bien. El problema de estos socialdemócratas, de estos neoliberales y de estos anarcocapitalistas que piensan mal, no tienen la verdad. Conclusión,
Estamos en una etapa muy delicada, tan delicada que el pueblo que no come ya empezó con las cacerolas. Sí. Ahora, si la solución es el peronismo, ¿los peronistas estamos organizados hoy? No. Bien, entonces necesitamos tiempo. ¿Y qué tiempo hay? Entonces, y bueno, los peronistas necesitamos tiempo. Necesitamos organizarnos y eso va a llevar muchas semanas. 6 semanas, 8 semanas, va a llevar. Por eso no hay que... La crisis es tan profunda que no es necesario hacer nada. Hay que solamente organizarse. Y entonces vamos terminando la nota con... A los compañeros y compañeras, hay que organizarse. ¿Cómo se organizan? ¿Esperando que alguien dé una instrucción? No. No, anoche hablamos de eso en una reunión. Sí. Como lo hicimos siempre. Todos tenemos el bastón de mariscal. Vos te juntás con lo que te tenés que juntar. Exactamente. Vos te juntás con los 10, 15, 20 que tenés alrededor. Empiezan a leer la doctrina. Cuentan la historia. Explican lo que pasó. La historia no empieza con Milei. La historia empieza con la democracia. Pero en todo caso, si quieren, empieza en el 2001, porque hasta ahí la historia es bastante conocida y está bastante certera. El problema lo tenemos a partir del 2002. ¿Qué rol cumple Dualde? ¿Qué rol cumple Kirchner? ¿Quién hizo la década ganada? Si lo hicieron los progresistas, lo hicimos los peronistas. ¿Dónde estaban los progresistas? ¿A quién votaron en el 2003 los progresistas? Por ejemplo, si votaron a Carrió, vos le preguntás ¿a quién votaste? Kicillof, ¿a quién votaste en el 2003? ¿A quién votaste en el 2007? Esto no porque lo vas a señalar con el dedo, porque decir, si este pibe no la entendía ya, ¿por qué la va a entender ahora? Como gobernador no tenemos nada que objetar, lo voté, no lo hago responsable de nada, pero lo hago responsable del inicio de este ciclo de especulación y renta, destruyendo el esquema peronista con la devaluación. A él y a Capitanich tienen que pedir perdón. Me equivoqué, si pidiendo perdón alcanza, somos todos católicos, alcanza. Ya está. Claro, pide perdón y le vamos a dar el perdón. Y una malteada también. algo también. Sí, claro, una malteada por caprichoso, pero no le va a pasar nada. Vos sabés que no es casual, ¿no? Pero yo hace un par de semanas, todas las noches me estoy acostando y justo estaba viendo muchas entrevistas tuyas y la verdad que sí, que es algo que vos venís diciendo de la entrevista, creo que de Fantino que vi, del año 2016, creo que salías de secretario de Comercio, si no me equivoco, que ya te atacaban. No, de Comercio salía en el 13. En el 13. Estaba Macri. Claro, yo empecé a hablar con Macri. Exactamente, sí. Y no, yo fui respetuoso. Hay algo cierto, sí, que vos tenés hasta el 10 de diciembre del 2015 no voy a hablar. Claro, que todavía en el 2016... Yo le prometí, yo juré ante el ataúd que iba a cuidar el gobierno. Lo hice. Para cuidar al gobierno, al límite fue no hablar. Hablé todo lo que tenía que hablar internamente hasta que Cristina decidió que era la opción Capitanich y Kicillof. Ahí me fui. Claro. Bueno, yo vine en bolsa, le expliqué a mi señora y nos fuimos a Italia. A lo que iba era que desde ese año que yo te vengo viendo ahí con todos los videos y con esta última etapa, ¿no? Que vos estás como repitiendo, y está bien porque venís con un mensaje, ¿no? Con un mensaje no solo para los compañeros peronistas, sino también para la ciudadanía entera, ¿no? Y hay algo que siempre vos lo mencionás, pero está bueno por ahí, si tenés 5 minutos más, que nos explique por qué el peronismo entonces es la revolución posible en este país o en América, creo que dijiste recién. No, y en el mundo. En el mundo. Las categorías, la doctrina peronista es infinitamente superior a las doctrinas europeas. Infinitamente superior a todas esas doctrinas europeas. Esas ya son de una racionalidad incorrecta. Pero bueno, lo discutimos en otro reportaje eso. Sí, pero tranquilo. Lo que sí es importante es la reorganización del peronismo y por qué las elecciones próximas para el peronismo son muy sencillas si nos organizamos, sean cuando sean las elecciones. Porque lo que hizo Milei con el DNU fue agredir al capital. Vos como CTA tenés que sentir que te agreden a vos como trabajador. Y está bien que lo hagas. Lo que pasa es que los trabajadores tienen el cuero duro, porque no es la primera vez que lo agreden. Estamos lamentablemente acostumbrados, decís. Claro, la primera fue
este siglo con la devaluación de Kicillof. Sí. Porque de Duhalde para acá nunca fueron agredidos los trabajadores en un gobierno peronista, salvo cuando Kicillof devalúa. Claro. Y ahí empieza la agresión a los trabajadores. La sigue Macri, la sigue Alberto Fernández. Pero tienen el cuero duro. Sí. Ahora, los que no tienen el cuero duro son los dueños del capital. Y lo que hizo Milei fue atentar contra el capital en la Argentina con ese DNU. Por eso es tan importante lo que va a hacer la CGT el miércoles que viene, yendo a tribunales. Porque esto no se resuelve en la calle hoy, esto es un error conceptual, porque es acelerar los tiempos innecesariamente, dentro de la ley y el orden, porque la ley es el responsable de mantener el status quo. Y a esta revolución anarcocapitalista irrazonable que pretende el presidente entre un concepto teórico y la práctica, porque en la práctica trajo todas las medidas de Patricia Bullrich con Sturzenegger, Sí. es agredir al capital. Por primera vez los empresarios los están agrediendo y se le metieron en la caja fuerte, en la chequera, se le metieron por todos lados, destruyeron los negocios. Yo recibo más llamadas de los empresarios que de los dirigentes sindicales. Guillermo, cuando hablas de empresarios, ¿a qué sectores? Porque hay algunos muy beneficiados, ¿no? No. Ni Manieto está beneficiado. Si le viene el dueño de los satélites con internet satelital, el dueño de internet. Sí, me refería a algunos a muy pocos exportadores y a algunos servicios muy específicos, como las prepagas, como digamos que le hacen cosas a medida. A las prepagas, ¿y quién le va a pagar la cuota a las prepagas? No, nadie, pero te la aumentan y entonces, aunque tengan 10, te destruyen el consumo, ¿no? No tenés clientes. Sí, pero no ellos, el DNU destruyó el consumo. Sí, claro. Pero entonces no piense que están contentos. O vos te pensás que aumentar el 40% saltan de la alegría. O no tienen calculado cómo va a ser la incobrabilidad. Y a medida que se aumente la recesión, vos porque no hablas con ellos, decís eso. Es lo que me pasó el otro día con Cintia García. Pero no puede pasar, perdóname, no puede pasar que algunos, digo no todos, porque sí, obviamente si te sacan las posibilidades de tener clientes desde el punto de vista empresario, te arruinan, ¿no? Creer esto, ¿no? Que estas medidas son para beneficiarlos porque aumentan los ingresos y esos van a estar chochos y van a acumular, pero no van a tener mercado. Pero no hay algunos que se van a, muy poquitos que se van a poder acomodar con bienes como si fueran bienes de lujo. Entonces con un poquito les alcanza. Para un poquito. Estamos hablando de las empresas argentinas que viven de vender, claro. No de vender cartera Louis Vuitton. Claro, ¿Cuántas empresas argentinas? Bueno, pero ¿cuántas conoces? Pero por eso digo muy poquitos, me parece que beneficia muy poquitos esto. Bueno, entonces si beneficia muy poquito podés ganar las elecciones por el 70%. Claro. Y no dije eso recién. Y entonces mira qué fácil le decimos, sí, vamos organizando por ganar, porque también los empresarios argentinos, incluso los grandes, como puede ser Clarín, o Techino, Aluar, e incluso Arcor, porque no es fácil vivir de la exportación de caramelo, le resuelve este tema. Por lo tanto, hasta ellos por primera vez tenemos la posibilidad, no que disfruten un gobierno peronista, porque disfrutaron la década ganada. ¿Ellos qué te dicen a vos? Che, ganen las elecciones. Yo no te voto, pero ganen las elecciones. En cambio, nosotros tenemos por primera vez la oportunidad de armar la rama empresarial dentro del movimiento peronista. Es la que te va a costar más armar. Porque la rama sindical vos la tenés. La rama política la tenés. La juventud la tenés. La femenina la tenés. Te falta la de los movimientos sociales. Sí. Y te falta la de técnicos y profesionales, pero algunos tenés. Pero te falta la empresarial, porque hoy Milei agredió al capital. Agredió. Vos me decís, no, pero la Pampa Húmeda, zona núcleo, no la agredió. Sí, pero donde vos estás, sí. A Madariaga esto lo hizo pedazo. A la Valle la hace pedazo, a Mar del Plata la hace pedazo, a toda la Quinta la hace pedazo, a la séptima sección electoral la hace pedazo, a la sexta la hace pedazo. A la cuarta, bueno, un pedazo no, a la segunda no, pero a la primera, a la tercera la hace pedazo. Sí. Hace pedazo, salvo el sur de Santa Fe, a todo Santa Fe, al Chaco, a Corrientes, a Misiones, a Formosa, a Jujuy, a Salta, a Tucumán. Mirá todo lo que te dejó. Sí, y por eso la pregunta es, ¿por qué esa decisión? ¿Es ideológica o es porque tiene cerca algunos que le dicen hagamos esto? ¿Cuál es tu interpretación? Dejen de mirar bajo el agua.
que de tanto mirar para bajo el agua no miran arriba del agua. Si todo lo que estamos contando es arriba de la superficie, no hace falta mirar abajo. No mires abajo, no hace falta. Si esto está clarito, todo lo que yo te conté vos lo viviste. No te conté ninguna cosa secreta, te conté todas cosas que salieron en los diarios. Sí. Esto te va de chapa, pero porque alguna vez, imagínate que estuve 10 años en el gobierno, ¿no? Sí. ¿Sabes cómo trabaja, de dónde saca la información los servicios de inteligencia, incluido el argentino? De los diarios. ¿Viste? Sí, eso ya no hace falta mirar abajo el agua. Sí. Milei tiene en el DNU una introducción, considerando que fue su discurso, que es la revolución anarcocapitalista no nata. Esa muere antes de nacer. Y después todas las decisiones de Sturzenegger. Todas esas decisiones de Sturzenegger destruyen el capital argentino. Por eso esto es una conmoción y no es razonable, y por eso tienen que intervenir la Corte Suprema. Yo no tengo la culpa que Cristina se haya tirado contra la Corte Suprema. Una barbaridad lo que hizo Cristina. No sé por qué hizo tremenda estupidez. La realidad es que ahora la Corte Suprema tiene la responsabilidad institucional de parar esto, porque es irrazonable, destruyó miles y cientos de miles de negocios en la Argentina, porque los despachantes dicen, no, a mí no me toca. Bueno, si a vos no te toca, entonces no tocó el código aduanero. Sí, lo tocó únicamente para que no haya posibilidad de poner retenciones. Ridículo. Sí. Ridículo. Cuando vas a la profundidad de los códigos que está termina desestructurando todos los negocios. No, los laboratorios argentinos medicinales, Silfa, la Cámara, ¿se va a salvar? No se va a salvar nada. A la larga destruye todo. Por lo tanto, como ya lo saben en su fuero íntimo, incluso te quedas sin acero, sin aluminio, sin fábricas de autos, etcétera, etcétera. Esto no puede continuar. Ahora, no puede continuar dentro de la ley y el orden. La política se tiene que dedicar a organizarse, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos. Y lo que tenés que dedicarte a organizar la rama empresarial, que por primera vez en el movimiento peronista vamos a tener una rama empresarial. Entonces la armonía entre el capital y el trabajo empieza a ser certera, no la lucha de clases. La armonía entre el capital y el trabajo. Y en la armonía entre el capital y el trabajo aparece la verdadera libertad. La libertad que tuvieron los frigoríficos exportadores de hacer un acuerdo de precio, donde antepones el bien común al interés individual, y ahí sos verdaderamente libre, porque sos verdaderamente libre cuando vos te brindás al hermano, no cuando te comes la comida del hermano. La libertad de Francisco, que después fue santo, es la verdadera libertad. Cuando te brindás al otro, cuando das la vida por el otro, cuando mirando a los ojos al otro decís, te tirás arriba de la granada diciéndole me toca a mí, para que vos vivas. Esa es la libertad de elegir. En el marco de la comunidad organizada. Esa es la verdadera libertad. Exactamente. No esta libertad trucha. Por eso los peronistas somos los verdaderos defensores de la libertad, porque la libertad es el libre albedrío, que es el don que Dios te dio. Hoy nos venden la libertad del sálvese quien pueda. Por eso esa es la verdadera libertad. Sí. Por eso nosotros peleamos contra Martínez de Oz. Sí. Porque estaba haciendo pedazos al sector privado, no porque estaba agrandando el Estado. Martínez de Oz agrandó el Estado, mientras Perón decía un gobierno esclavo de un pueblo libre. Martínez de Oz agrandó al Estado. Le dio submarinos nucleares a la Marina, le dio misiles a la Fuerza Aérea, le dio, y le dio tanques argentinos medianos, Cifal, el fusil automático liviano que era de primer nivel mundial a los ejércitos. Está bien, él agrandó el Estado, pero sin embargo a este gobierno ridículo de Alberto y Cristina se les ocurrió compararlo con Martínez de Oz. Nosotros lo peleamos a Martínez de Oz porque defendimos el sector privado, que es el que agredió a Martínez de Oz. Entonces, en la libertad de dar, que es el bien común, es que encontrás tu verdadera libertad. Y este pueblo tuvo un ejemplo, y como para muestra basta un botón, tuvo el ejemplo de los frigoríficos exportadores. Por eso es que está tan agradecido a lo que hicieron. No sirve, alcanza, no, son muy poquitos. Pero es una muestra, ¿no? Es una muestra. Ahí está.
Entonces es la muestra que demuestra, valga la redundancia, que no tiene razón Milei. Si toda la explicación que dimos antes no alcanzó, alcanza esta, porque el pueblo argentino de buena manera. Y la solución es el peronismo, y ahora con el concurso del capital. Pero hay que organizarse. Hay que organizarse. Y finalmente en ese Consejo Superior del Movimiento encontraremos la cara del peronismo. De la misma manera que Evo Morales es la cara del pueblo boliviano, como dijo Lula, tenemos que encontrar la cara de ella o él, que cuando vos lo mires no tengas duda que peronista. Justo te iba a preguntar sobre eso, porque dijiste que necesitaban más o menos 6 semanas y me pareció optimista ese comentario. Claro. Digo, y entonces no ya tenés pensada una cara, me pareció, ¿no? Sí, claro que tengo pensada una cara. Pero no nos vas a decir quién. No, de ninguna manera. Empieza con M, no, porque y termina con primero hay que preguntarle. Primero hay que preguntarle. Pero a su vez, no importa, porque si esa cara dice que no, habrá muchas otras caras, sí, incluidas las nuestras. Exactamente. Incluidas las nuestras, porque lo importante es que entendamos que las decisiones no son individuales. Sí, son colectivas. Sí. Son colectivas, no pero importa. Mira, creo que tomo algo que dijiste recién, Guillermo. No esperemos a los dirigentes salvadores. Somos peronistas y todos tenemos el bastón de mariscal para salir. Ella me preguntó por el candidato a presidente. Sí. Bueno, y no tiene importancia, porque en el Consejo Superior del Movimiento, el plan de gobierno lo va a hacer el Consejo Superior del Movimiento. No un compañero que es elegido y que se le ocurre después hacer lo que quiere. Exacto. De iluminado no. No, iluminado porque para nosotros solo tuvimos un líder y ya murió hace tiempo. Por eso, la organización vence al tiempo. Lo que hay que armar es el Consejo Superior del Movimiento. Después ya habrá un compañero o una compañera que pueda expresar. Pero primero, ese Consejo Superior del Movimiento hará el plan de gobierno. Y después estará el que lo ejecute, simplemente ejecuta, como en cualquier organización. Y si le pasa algo y Dios se lo lleva, vendrá otro compañero, no pasa nada, el plan de gobierno sigue. Sí. ¿Vos ves algún movimiento en ese sentido o sos optimista? Claro, o cómo lo ves hoy? Están los empresarios, pero escuchame, si están los empresarios diciendo que quieren armar la rama, imagínate, por primera vez en la historia. No, es extraordinario lo que está pasando. Sí. Es extraordinario lo que está pasando. Es extraordinario. Necesitamos semanas dentro de la ley y el orden para organizar el peronismo. Después, inexorablemente, como no se resolvió la supercrisis, ni la fiscal ni la externa, como aparte está agrediendo al capital de una manera como nunca se lo agredió, y a su vez le sacó la comida de la boca al pueblo como nunca se la sacaron, bueno, me parece que la conclusión es obvia. Pero necesitamos tiempo para que la torta se ordene en el horno. Les mando un fuerte abrazo peronista, tengan una gran Navidad, abrácense con los compañeros y sepan que en el dar está la verdadera libertad. Gracias. La verdadera libertad no es tomar. La verdadera libertad no es tomar. La verdadera libertad es la del libre albedrío cuando te enseña a dar. Cuando das esa, y ni te digo cuando das tu vida. Les mando un fuerte abrazo peronista para todos los compañeros, que tengan una grata Navidad. Gracias, Guillermo, por la comunicación y por esta gran charla, y probablemente más adelante te volveremos a molestar para ver cómo sigue esto, y ojalá sea tan optimista la visión como tenés vos, que te hemos escuchado, sos optimista con las posibilidades, digamos, de que viene para el pueblo argentino, si es que, bueno, logramos organizarnos, ¿no? Logramos organizarnos, esa es la clave de todo. Lo único que tenemos que hacer es organizarnos. Y vos no te olvides que el pesimismo es un momentum del optimismo. Solo existe el optimismo. Exacto. Porque somos creación, somos a imagen y semejanza de Dios. O sea que siempre siempre a la larga te espera un destino de bienaventuranza. Te mando un abrazo, amigo. Gracias. Hasta luego. Chau. Abrazo. Bueno.